Cuando ellos llegan al taller, lo primero que dicen es: profe, no me ponga a hacer ese ejercicio, yo quiero actuar. Entonces para ellos actuar es la telenovela, el capo, la señora con unos senos grandes de silicona, el pelo súper alisado. Cali es una ciudad caliente, muy alegre, muy tranquila, muy bailadora. Gozando, oyendo la música, las esquinas, inventando sus pasos. La gente es muy querida, son chistosos, te hacen reír muy fácilmente y te hacen sentir como en casa. Es la capital de la salsa, el pan de bono, del Mirabe. Súper bonita, tiene unos barrios hermosos. No toda Cali es así. En algunos barrios se nota un poco el abandono. Es una ciudad que está permeada aún por una cultura del narcotráfico y de poder aparentar, y tiene una desigualdad social muy fuerte. Es demasiado elitista, donde vemos barrios donde hay casas de miles de millones de pesos y podemos entrar a otros barrios en donde hay una casa que está hecha en plástico, en cartón, en madera. Dividida Cali sí está. Hay cierta parte donde uno dice: ah, no, es que allá están los afro. Y hay cierta parte donde uno dice: no, en su mayoría la población es mestiza. Hay mucha exclusión, mucho racismo. Allá están los que deben de ser pobres, los que deben de ser excluidos. Aquí estamos los que tenemos mejores oportunidades, tenemos educación. Nuestros derechos no son tan derechos y nuestros mecanismos políticos pues no son tan bien hechos. Agua Blanca, tristemente, es el sitio donde está la gente más pobre de la ciudad. Difícilmente allá hay agua, luz, los salarios son mínimos, son maltratados en sus derechos fundamentales. La otra población son los jóvenes y adolescentes de la comunidad Playa Renaciente, que es una comunidad que está asentada a las orillas del río Cauca. El río Cauca es un río absolutamente contaminado. Para mí fue muy fuerte saber que ellos se bañaban allí, que disfrutaban ahí, y saber que también por ahí pasaban animales muertos, personas muertas. La violencia es algo que está en el aire de la comunidad. Se puede sentir el temor en los mismos pobladores. Un niño te dice: cuando yo sea grande quiero matar gente porque eso es lo que da plata, porque eso es lo que da para comer. La violencia se siente en las niñas cuando tienen miedo de hablar de sexo, cuando se les pone a escribir sobre temáticas como la sexualidad y el amor, y sus palabras son ayuda, miedo, no quiero esto, porque a mí. Mucho joven con ganas de salir adelante, pero sin recursos. Hay una falta de oportunidades, sobre todo. De allí que tengamos problemas tan comunes para nosotros, como el homicidio, las drogas, en fin, y en últimas todo esto termina siendo pues una forma de subsistir. Estamos en un país con hambre, ¿qué esperamos? Una persona que está acostumbrada a tener una vivienda digna en un barrio bonito donde puedes salir y caminar en tranquilidad sin que te apuñalen por robarte un celular, pues seguramente no se comportará de la misma manera de una persona que ha tenido que luchar para sobrevivir. Y por eso allá va a Escenas Abiertas. Vamos a trabajar allá porque siempre pensamos en trabajar con poblaciones que realmente lo necesitan. Cuando una persona no exterioriza sus problemas y no los saca y los representa, viene una cantidad de problemas psicológicos que le hacen daño a la persona. Violencia, símbolo de destrucción. La violencia en esta ciudad, de una forma u otra a todos nos va a acabar. La violencia en este país, de una forma u otra a todos hace sufrir. Mira la esquina, la policía, así los retenidos, es otro día. El caos de la balacera, tremenda montonera, un herido en la acera. Cali es calidad, es calentura, pero el tipo de calentura que manda gente para la tumba. Entramos a este espacio que es donde están recluidas los jóvenes, niños, mujeres y hombres que han cometido algún delito y pues están privados de su libertad. Primero uno entra al espacio de los chicos y luego a través de 2 puertas puede pasar hacia donde están las niñas. Yo nunca había visitado una cárcel y pues menos de menores. Verlas en embarazo en ese lugar, ver sus cicatrices,
que se tratan de quitar la vida. Hay unos cuartos que son como las celditas donde ellas las encierran después de las 6 de la tarde. Casualmente no hay chicos de estratos altos, vienen de barrios muy deprimidos, de pueblos. Un niño se puede volver delincuente porque no ha recibido la ternura, el cariño en su casa, no ha recibido palabras dulces. Hubo algo muy especial y fue que yo solicité al proyecto un cuaderno y un lapicero para que ellas escribieran y llevaran su bitácora de la clase. Y esto resultó ser algo grandioso para ellas. Cuando luego volví, algunas ya habían acabado el lapicero, algunos cuadernos ya están casi llenos y no habíamos visto todavía clase. Necesitaban manifestarse, necesitaban escribir y uno puede ver que hay un cambio. Las que tienen como problemáticas, siente uno que están tranquilas. Es el respiro de que llegó otra cosa. El arte, como el alimento, es una necesidad para la gente. Es un alimento para el espíritu. Creo que es una forma de comunicación muy estilizada. El arte es la expresión máxima del ser humano. Es ese lenguaje universal que todos tenemos. Al llegar el arte a cierta comunidad lo que permite es, no, mire, explore, cree. Si se equivoca eso es válido, porque es que desde el error se aprende. Que ellos vengan acá cada 8 días, 3 horas, son 3 horas que le estamos quitando a la televisión. Contarles que lo que ellos ven en la televisión, lo que ellos ven en la novela, las historias que le narran ahí, no es lo mismo que hacer teatro. Y sepan que hay otra realidad y que hay otra perspectiva de ver el arte y que no solamente es esa mirada que les muestran los medios de comunicación. Si tuviéramos más arte en las escuelas y en la educación, seríamos seguramente un país menos violento. Una niña que entraba al escenario muy tímida, como elevada, fue cambiando su actitud, se fue integrando y ahora en el escenario tiene una presencia. Esa mujer es candela, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme, ella sacude el que quiera, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme, esa mujer es candela, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme, ella sacude al que quiera, prende la cadera, oye ven ven y sedúceme, yo me arribaré con la puerta. He conocido a muchas personas que se han transformado de una manera maravillosa. Ahora unos de ellos son cantantes de rap y son famosísimos, otros están en el cine, otros se han ido a Europa, otros trabajan en el circo y van por el mundo y han logrado ayudar a sus familias a salir de la pobreza. Es posible que el arte cambie la humanidad, nuestro país, el mundo. Es posible. La violencia en esta ciudad, de una forma u otra a todos nos va a acabar. La violencia en este país, de una forma u otra a todos hace sufrir. La violencia en esta ciudad, de una forma u otra a todos nos va a acabar. La violencia en este país, de una forma u otra a todos hace sufrir. Caminando por la calle podemos observar la cruda realidad que a diario se tiene que enfrentar. Explotación, corrupción, desplazamientos, caos, descontrol, disparos en la cabeza para ejercer todo el control.